¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto esta noche de domingo aquí en La Nocturna. Hoy, empezando en este primer mes del año 2025, vamos a hablar de los propósitos de Año Nuevo. Pero como este es un programa serio, hablaremos de los propósitos de Año Nuevo en su parte trascendental, en la parte que tiene que ver con la construcción o deconstrucción de nosotros mismos, con la intención siempre o la ilusión de convertirnos en mejores personas. Para eso están con nosotros dos invitados que tienen mucho que aportar en este tema. Está la psicóloga Elena de la Garza, especialista en el área de logoterapia, que tiene mucho que ver con la búsqueda del sentido de la vida. Y está Jorge Omar Moreno, que es economista y además es profesor investigador. Entonces, además de, por supuesto, lo que aportan siempre mis dos compañeros, colegas, Alejandro Silva y José Daniel Borrego. Así que vamos a iniciar con este tema, los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué son? ¿Son un deseo en el aire? ¿Son un compromiso con uno mismo? ¿Qué son? ¿Quieres abrir el tema, José Daniel? Pues bueno, son intenciones que tenemos de cosas que queremos hacer, casi siempre enfocadas en nuestro bienestar propio, ¿no? Siempre le preguntas a las personas, oye, ¿qué quieres? No, pues casi siempre es lo genérico, bajar de peso, mejorar mi salud, ya si se ponen más ambiciosos, ganar más dinero. ¿Dejar algún vicio? Dejar algún vicio, sí. Bueno, digamos que yo lo incluí ese tema en salud, ¿no? Dejar algún vicio, que es lo normal, pues el tabaco, el consumo de alcohol. No es fácil, o sea, los propósitos son, digamos, como una planeación muy informal de lo que quieres que sea tu año, porque sí, tienes la intención de hacerlo, pero tienes que establecer un mapa, un cronograma casi, ¿no? De qué quieres obtener y cuándo, si no, pues no vas a hacer nada. Alejandro, ¿tú cómo defines la palabra propósito? Una intención de lograr algo, de hacer algo. Yo en lo particular, toda mi vida jamás me he puesto propósito de año nuevo, no le dedico ni minutos ni nada a eso, la verdad. No, se nota aquí. Se nota, ¿verdad? Aquí estamos viviendo los 50 años. La verdad no, pero sí creo, ¿no? Que pues uno trata de ser mejor todos los días, si es que lo quiere ser, ¿verdad? Si es que uno está sano mentalmente. Pero no le dedico tiempo a los propósitos de año nuevo. Incluso hasta ha habido ahí, cuando he tenido pareja, ¿no? De año nuevo, ¿qué vamos a hacer de propósito de año nuevo? Ayúdame a construir mi board, ¿verdad? Año nuevo, pues sí te ayudo, pero, o sea... Qué bueno que acabas de usar ese término. En inglés le llaman un bucket list de algo de cosas que soñarías con tener, pero... Elena, tú que eres especialista en el área de logoterapia y que la logoterapia se centra mucho en la idea de encontrarle propósito a la vida, sentido a la vida, ¿cuál sería la relación entre un propósito y el sentido de la vida? O sea, ¿cuál es el trasfondo de estar en una constante búsqueda de ser mejores a través de proponernos metas? ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, para empezar, o sea, tiene que ver con, o sea, ¿para qué estoy aquí? Todos tenemos una misión, nos guste o no nos guste, la conozcamos o no la conozcamos. Entonces, el propósito tiene que estar alineado con mi visión y mi razón, mi sentido de existencia. Porque, por ejemplo, yo sé que una de tus grandes cualidades es comunicar, entonces te das cuenta que parte, aunque tú no te hayas dado cuenta de tu esencia, es, o sea, ayudar a la gente a que sepa cosas que no sabe. O sea, ¿sí? Y por ejemplo, aquí nuestro amigo Daniel... Llevar la sabiduría de la gente. Lo que le encanta es decir no, porque es bien interesante, porque de esa forma armas el debate. Que bien lo y entonces, armando el debate, haces que el otro piense. Entonces, esa, en lugar de ser un defecto, es un don. Ah, gracias. ¿Sí me explico? Mi mamá no pensaría lo mismo, pero bueno. Qué bueno que no soy tu mamá. Sí, de verdad. Pero tengo un par en mi casa. Entonces, el tema, te das cuenta que cada uno de nosotros tenemos que encontrar como esa cosita que me diferencia de todos los demás, porque esa es como mi esencia. Entonces, si yo alineo mis propósitos con esa esencia, es bien fácil de lograrlo.
Y el tema también, como decíamos hace rato, es que los propósitos tienen que ser bien positivos, porque si yo digo, quiero bajar de peso, se va a quedar cortito, en vez de si yo digo, quiero tener mejor salud, porque nuestro cerebro trabaja mejor con instrucciones positivas, o sea, porque me construyen más que limitarme, porque además todos tenemos cerebros rebeldes, y pues entonces, no, como que no, pues ahora sí. ¿Sí me explico? Entonces es menos fácil que lo logremos a que si yo lo pongo en un sentido de una mejor vida. Y no sé ustedes, pero yo creo que, al menos yo en mi experiencia, la mayoría de mis pacientes lo que quieren es vivir mejor. Ahora, voy con Jorge Mar por una razón. Eres economista. Sí. Y te voy a pedir que te atrevas conmigo y con todos en esta mesa a entrarle a un asunto que puede estar relacionado con la economía, pero es una economía existencial, Claro, de la que quiero hablar contigo. Generalmente los propósitos de Año Nuevo implican, como decíamos hace rato, sumar algunas cosas a nuestra vida o restar algunas cosas de nuestra vida con el fin de encontrar un balance. ¿Cómo aplicaríamos una economía existencial al tema de los propósitos? yo quiero pensar en los propósitos como una oportunidad de reordenar prioridades. Muchas veces en el ajetreo del día a día sabemos, bueno, primero que nada que la economía, más que una ciencia monetaria, es una ciencia humana de decisiones. Exacto. Entonces las decisiones las tomamos en un contexto restringido. Y una de las restricciones más importantes que enfrentamos en el día a día es el tiempo. Muchas decisiones las tomamos contra reloj y muchas de esas veces esas decisiones nos llevan a situaciones que no quisiéramos estar, pero que tenemos que enfrentar debido a que esa restricción de tiempo, por sacar lo urgente sobre lo importante, nos lleva a acumular no malas decisiones, sino situaciones que quisiéramos evitar. Entonces, el empezar el año y presentar estos propósitos de Año Nuevo son una oportunidad de reordenar mis prioridades, de plantear nuevas capacidades dentro de las limitaciones que me representa este año y por tanto esas nuevas oportunidades abren una alternativa a lo que han comentado, ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, los propósitos son esa opción que tenemos al inicio de cada nueva etapa, puede ser un año calendario, de plantearnos cuáles son mis verdaderas prioridades y cómo voy a lograr que dentro de las limitaciones que enfrento en un año calendario, ese tiempo que de alguna manera está distribuido para todos de la misma manera, siendo una restricción, me permite alcanzar esos objetivos dentro de esos órdenes prioritarios en los que yo tengo. Por ejemplo, una persona que tiene como prioridad su salud, entonces tendrá que poner como propósito naturalmente mejorar una dieta, hacer ejercicio. Una persona que tiene como prioridad, digámoslo así, sanear sus finanzas, tendrá como propósito pagar las deudas, no endeudarse, usar menos crédito. Entonces uno revela sus prioridades y con respecto a ellas ordena y genera deseos, propósitos, identificando obviamente estas restricciones y que por más que uno planee durante un año, las contingencias van a ocurrir. Es decir, nos vamos a desviar porque una situación o una nueva restricción nos mueve de ese plan o ese proyecto perfecto. Sin embargo, ese proyecto no deja de ser una lista que nos permite transitar en la incertidumbre, particularmente en años complicados como el que tenemos enfrente. Ahora, no siempre nos proponemos cosas que sean las que deseamos en sí mismas, sino que nos hace quitar a lo mejor o cultivar también cuando sea necesario lo que nos permita eliminar lo que nos estorba para ser felices o para tener una vida equilibrada con un balance de todo, la salud financiera, la salud mental, la salud física, todo está basado en una homeostasis, ¿no? en tener un equilibrio, y ese equilibrio te da un bienestar. No necesariamente tienes que llegar a niveles de conseguir metas extraordinarias. Ahora, ¿qué tanto piensas tú, Borrego, que la gente en general tendemos a ilusionarnos con situaciones inalcanzables realmente? O sea, sueños guajiros, como dicen. O sea, ¿qué tanto tendrían que los propósitos ser realistas, realizables?
Bueno, mira, voy a citar a un cantautor muy criticado de Guatemala, que es Ricardo Arjona, y en el disco de Animal Nocturno hay una parte de una canción, que la canción que lleva el título Animal Nocturno, que cierra con la frase que habla de cuando él empezaba como cantante, tocando en bares, y luego cierra con la frase, dice, es tanta mi fe que aunque no tenga jardín, ya compré una podadora, ¿no? Entonces, o sea, creo yo que es parte natural el fantasear de algo, alcanzar algo inalcanzable, porque lo que vas a conseguir va a estar a lo mejor a medio camino. Que si no te Pero hubieras... ya es ganancia. Claro, porque si no te hubieras puesto ese límite tan alto, no hubieras llegado a nada. Mira, hay cosas bien extrañas y ahí como nos saboteamos a nosotros mismos. Tú, fíjate todas las personas que tienen un propósito. Siempre... Alejandro, ¿no? Bueno, él dice... A lo mejor Por eso no está frustrado. todo el mundo los tiene. Inconscientemente su propósito es no tenerlo. Se ha mantenido constante. Ese es su propósito, Se ha mantenido decía. constante todos Constante estos todavía. años. Oye, Habría que preguntarle si no ha habido cambios. bueno, es a interesante. lo largo de Oye, los como un años. primo que viene a ver, le dije, oye, compadre, ¿qué conservado te has mantenido? Estás igual de gordo que toda la vida. Le dije, pero bueno, o sea, más hay una constancia aunque no quieras tenerlo en algo, ¿no? El tema es que algo que me gustaría escuchar su opinión, y es que todos los propósitos de Año Nuevo son prácticamente la reformulación del fracaso de los del año anterior, porque queríamos lograr algo y nosotros mismos nos autosaboteamos. Yo creo que el autosabotaje es el principal problema de que no alcancemos las cosas. Tú lo puedes ver, no sé, en cuestiones de dinero, no, voy a invertir esto. Apenas te llega dinero, se te encienden las manos y lo gastas a lo tonto. A una persona que va saliendo de una relación tormentosa, no, no, ¿cuál? Van y caen en algo igualito. Entonces... Porque no rompieron el patrón. Pero te das cuenta que tiene que ver con una palabreja que se llama, primero que nada, autoconocimiento. O sea, Sí, no, totalmente, mientras totalmente. no me dé cuenta de qué estoy haciendo Claro, y por qué claro. lo estoy haciendo, no hay forma de cambiarlo. Mira, y ¿sabes qué? Y hay algo que a mí siempre me perturba y lo he pensado muchas veces. O sea, nosotros, conforme he avanzado en la vida, me he dado cuenta que algunos comportamientos que yo veía, por ejemplo, en mis padres, que no me gustaban, yo los estoy comenzando a hacer conforme ha madurado mi personalidad. Y te das cuenta que tú eres una mezcla de ese choque entre tus padres y cómo lo vas tú de alguna manera equilibrando en ti, y lo dices, bueno, ¿qué soy yo? O sea, estoy destinado a cometer los mismos errores que mis padres en este tema. ¿Qué tan consciente soy de eso? No es cualquier cosa el tema de los propósitos, porque siempre implica tener la herramienta del autoconocimiento para mejorarte, si no, no puedes. El problema no es, quiero dejar de tomar. ¿Por qué no puedes? Y ahí hay un... Creo que, espera, y tendríamos que meterle también la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, claro. Porque si no me pregunto, ¿para qué lo quiero lograr? Pues ni manera, porque entonces es una ilusión. Entonces el Claro, propósito sí. no es un objetivo en sí mismo, es un medio para alcanzar objetivos Es un mayores. proceso, entonces. Sí. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con una parte un poco más escabrosa en el tema de hacernos propósitos y que está relacionado con la confianza. ¿Qué pasa cuando traicionamos nuestras propias metas? ¿Qué pasa con ese autosabotaje? ¿Hasta qué punto podemos confiar en los demás cuando no somos capaces a veces de confiar ni en nosotros mismos? Volvemos. Esto es La Nocturna. Hay muchas cosas que considerar en el tema de los propósitos que nos hacemos. Si los viésemos realmente como una promesa hacia nosotros mismos que deberíamos comprometernos a cumplir. Ahora, ¿qué tantos de esos propósitos dependen 100% de nosotros mismos y qué tanto de su cumplimiento dependería de otras personas o de otras circunstancias que estarían completamente fuera de nuestro control? Y no sé si esa sea una de las razones, Alex, por las que tú has preferido no elaborar propósitos, lo que no te exenta de que realmente es un propósito constante, pues supongo avanzar en tu carrera, cosechar éxitos, mantener una relación saludable con tu pareja, no sé, pero no necesariamente tiene que ser en Año Nuevo.
No, eso es a lo mejor algo que me motiva a mí, ¿no? No veo el año nuevo como el único momento en el cual tomas decisiones de cambiar tu vida, cambiar lo que estás haciendo, buscar avanzar en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y también, pues, que parece ser que más del 90% de las condiciones no son tuyas, ¿no? Para que puedas lograr esos cambios a veces, o sea, si no tienes el recurso para estudiar una maestría, pues no lo puedes hacer, ¿verdad? Puedes buscar una beca, sí, pero también depende pues que pases... De otros factores que están fuera de tu control. De que pases el examen, de que te enteres a tiempo, de que tú te enfoques en buscar los momentos adecuados para eso, ¿no? Pero yo no veo yo la verdad creo que en mi tema personal no veo el año nuevo como... El parteaguas. El parteaguas de que, sí, tengo que a partir de aquí ya tengo que ser delgado, ¿no? Sí hay circunstancias bien obvias, pues obviamente en diciembre te alimentas no mal, sino que no cuidas tu alimentación y naturalmente empiezas el año, si no yendo al gimnasio, pues sí tratando de comer diferente, ¿verdad? Pero te das cuenta que, o sea, inicio del año es como ritual, porque rompe. ¿Por qué el inicio del año y no el cumpleaños? Es que Por son ejemplo, los dos. Sí. ¿También? Sí. Sí. Puedes hacer... Yo no tengo propósitos de cumpleaños. Yo sí, siempre. Okay. Sí. Sí. Pero sabes que también tiene que ver que mi cumpleaños como que empieza, o sea, ya ves que nazco el día de la primavera, nací el día de la primavera y vuelvo a nacer cada primavera. Entonces para mí es como muy significativo porque es el renacer de la vida. Entonces siempre me propongo algo por la fecha en particular, pero el tema es que los seres humanos somos ritualistas. Necesitamos como fechas que nos marquen, porque nos ayudan a ordenarnos. Entonces, normalmente... Aunque no sea más que otra vuelta al sol. Así es. Sí, pero por ejemplo, hay un componente importante en que, pensando en justamente siguiendo el argumento de Alex, hay restricciones que nos limitan en nuestras decisiones. Restricciones hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro, por ejemplo, podríamos considerar la importancia que yo le doy de un propósito con respecto a mi entorno social, o la importancia que yo le doy de un propósito para crear un nuevo hábito, el cual es muy difícil de modificarse. Entonces, el hecho de que haya un acuerdo social en torno a que en Año Nuevo se generan propósitos, genera esa presión social o esa restricción externa, donde de alguna manera al compartir con otras personas que son de mi círculo, propósitos, deseos, me motiva a seguir adelante. Y ayuda, la cuestión del equipo. Como trabajo en equipo. Identificar ese tipo de cuestiones, por ejemplo, ir al gimnasio. Obviamente, si uno va al gimnasio con un grupo de amigos que se están motivando, que se están alientando a un objetivo, comenzar un hábito, por ejemplo, de ir a caminar a la montaña, de practicar algún deporte, de realizar o pertenecer a algún grupo nuevo, el formar parte de una sociedad permite fortalecer el compromiso hacia la satisfacción y cumplimiento del propósito. Entonces, puede ser que haya un acuerdo social implícito en el cual cada nuevo ciclo solar nos ponemos de acuerdo en tratar de crear un contrato social en donde estos propósitos buscan una mejor versión. Eso, estás hablando entonces de propósitos colectivos. Sí. Puede ser que sea más poderoso o más factible de ser cumplido un propósito colectivo que uno individual. Definitivamente, si ese tiene un valor social para todos. Sí, porque recuerda que hay dos tipos de motivaciones, principalmente, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca, en teoría, a la larga es más fuerte, pero se necesita, o sea, de verdad como echarte ese mega clavado. Pero la extrínseca ayuda un montón y la voy a conectar con lo que dijiste de la confianza, porque si yo me fallo a mí misma adentro, maybe me puedo hacer guaje. Pero si tú sabes que yo me propuse algo y no lo logré, me da vergüenza. Me da la pena. Claro. ¿Sí me explico? Entonces te das cuenta que Estoy mostrando mi debilidad de voluntad. Entonces se conecta muchísimo con la parte de la que hablaba Jorge, ¿verdad? Hablaba Jorge de lo extrínseco. Sí, porque a veces esos diques de los que nos habla Freud, que tienen que ver con el otro, nos importan un montón. Es verdad. Yo lo que veo ahí es que
los propósitos de Año Nuevo es más que nada un ritual, una construcción social, ¿verdad? Sí. Porque pues la mayoría los promueve, los hace, los anuncia en la cena de Año Nuevo. Pero acuérdate que somos seres sociales. Sí, no, por supuesto, ¿no? O sea, lo veo más de esa manera, ¿no? No quiero ser antisocial, no, para nada, simplemente no me sumaba a ese ritual. Pero debes de tener los tuyos, que no Ah, nos no, lo por digas, supuesto. es otro tema. Ah, no, claro, ¿Y cómo lo revisas? ¿Lo tengo revisas el día de tu cumpleaños como yo? No, lo reviso a mitad del año. Ok. O sea, como que más o menos un toy, ¿verdad? Yo creo que hay- el mes 6 de cada año. Ahí cabe una pregunta que me gustaría hacerles en cuanto a que al ciclo de vida de los propósitos. ¿Por qué cuando empiezas el propósito o cuando te lo planteas, lo haces primero con una absoluta y total convicción? Luego lo inicias con el singular entusiasmo, pero conforme avanza el tiempo se va diluyendo. Sí. ¿Tienes algo que decirme? Claro que sí, sí, claro, porque más que la palabra motivación tiene que ser disciplina. Ese es el tema. Tú hay días que estás muy motivado y otros días que estás muy desmotivado. Si tú mantienes la disciplina a pesar de esos estados de ánimo, entonces vas a lograr el objetivo. Porque si no, entonces somos simplemente seres que reaccionan a nuestro estado De ánimo. emocional de ese momento. Entonces, ahí está, digo, es un debate a nivel personal que yo he tenido una buena parte de mi vida adulta, el decir, bueno, ¿cuál es? O sea, yo sé que como ser humano tengo un tope de cosas que puedo lograr y puedo hacer, ¿no? Es una potencialidad de cosas. Sin embargo, va a haber momentos que me voy a acercar a ello o me voy a alejar según mis propias decisiones. Pero luego después, por ejemplo, ves la vida de hombres ilustres y resulta que tenían defectos terribles, que tú podrías decir, oye, pues cómo no lo cambió, mira nada más, pero mira lo que lograron. Entonces, ahí siempre es como que esta búsqueda de decir, ok, tengo la misión de ser perfecto en todas mis cosas. Creo que está como muy difícil, pero Sí, ok. digo, yo coincido contigo en o sea, el tema de buscar la perfección o lograr Pero él lo dice obtener como- logros, ¿no? Sí, no, Como hasta donde puedas llegar Yo lo en digo, esa yo lo búsqueda. digo como un tema infinito, pues. Ok. O sea, Como potencialidad. Tú, sí, como potencialidad. Tú tienes Ok. que ir avanzando a una construcción positiva de ti mismo, estar mejor con los demás, tener más salud, etcétera, etcétera. Pero las cosas que se te atraviesan en el camino, al final de cuentas tú vas a decidir si ceder ante ellas o no. Que ahí es donde entra lo que dices de la motivación. O sea, ahorita hace frío, oh, hijo, se me antoja un pan dulce y esto. Entonces ahí ya hay oportunidades para que tú... Acuérdate de esto. Decía San Agustín que el diablo es un perro encadenado, no te muerdes si no te le acercas. Entonces tú mismo tienes que construir tu día con día para saber, yo no me voy a pisar aquí, no voy a pisar acá, no voy a pisar aquí y acá. Y el no, para mí es muy importante. Oye, ¿quieres decir no? ¿Quiero? No. Para mí, decir no, saber decir no. Porque también por andar de queda bien, ay, oye, no, De hombre, complaciente. No, hombre, no, yo no complazco a nadie. O sea, yo no le... Está complicado, Rego, que no complazcas a nadie. No, O sea, no, yo me preocuparía. No, por hombre, eso. bueno, espérate. Bueno, hay excepciones para las cosas que estoy diciendo. Lo que me refiero es que yo no le voy a dar no le voy a seguir el cuento a alguien nada más para no que se sienta mal o algo. O sea, yo ando en mi onda, tú andas en lo tuyo. ¿Sí me Pero no explico? dices que no por deporte nada más, por ver a ver hasta Fíjate- dónde existe la otra fíjate que persona. hay una Porque también te diviertes tú haciendo Claro, ese hay tipo de hay cosas. una anécdota y una vez me la platicó mi madre. Me dijo, es que tienes porque varias veces me he tratado de entrar en razón. ¿A tu mamá? Mi mamá. Entonces me dice, es que siempre has tenido esa personalidad que no la entiendo. Me dice, una vez cuando tú eras niño, ¿Y eso siempre... que ella te hizo? Íbamos 50%. Íbamos, Bueno. por ejemplo, a cruzar a Estados Unidos para compras y cosas así. Y tú siempre querías ir a Pizza Hut, siempre, quiero ir a Pizza Hut. Y siempre, o sea, siempre te dijimos que no porque era comida chatarra, pura harina, cosas, ¿no? Ok, pero un día, yo sin decir nada, cruzamos y mi mamá me dijo, oye, ¿sabes dónde vamos a ir hoy? Vamos a ir a Pizza Hut. Y le dije, no quiero ir. Quiero ir a otro lugar. ¿Sí me explico? Pero fue genuino, no quería ir. Entonces ya es algo que no Es bien chiflado. güey. O sea, Es Contreras. bien chiflado. es parte, o sea, Y sigue siendo. no, es parte de mi personalidad, pero yo así, o sea, Contreras. así funciono mejor. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, pero es en automático. O sea, si estamos todos de acuerdo, debe haber algo en lo que estemos en desacuerdo.
Yo creo Sí. que ¿Sí yo me coincido explico? con Borrego en el sentido, ahorita que pones el ejemplo de los hombres ilustres o los que han llegado a grandes logros, ¿no? Digo, en este caso de Churchill, estoy viendo una serie documental que está en Netflix sobre Churchill y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Realmente el tipo estaba lleno de defectos, ¿no? Y la verdad, digo, poniendo un poco en analogía, ¿no? Digo, yo que no hago propósito de Año Nuevo, tampoco me lo imagino a él, ¿verdad? En la cena de Año Nuevo con su whisky en la mano derecha, ¿verdad? A decirle a su esposa, creo que se llama Clementine, ahora sí voy a hacer propósitos de Año Nuevo, vieja. Pues no lo hacía, ¿no? O sea, simplemente el tipo tenía que responder a las adversidades y a las circunstancias. Pero fíjate que tenía eso de lo que hablaba Daniel hace ratito. Era disciplinado dentro de su indisciplina porque era un tipo muy particular. Sí, claro. Pero en lo que para él era importante no perdía de vista el objetivo. Y a eso voy también. Que lo vemos mucho en esa película cuando ves la parte de su participación en la primera y los errores. Sí, claro. Sí. Sí, Vamos a ir a una pausa, chicos. Ahorita regresamos, Alex. Vale, Entramos para contigo, cerrar. de hecho. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué papel juega la personalidad, el temperamento, el carácter y en la aplicación de las herramientas necesarias para el cumplimiento de un propósito, que son la voluntad, la disciplina, la autogobernanza y sobre todo esto que también le llaman y que podría ser dentro de la autogobernanza, el autocontrol, la capacidad de conquistarnos a nosotros mismos. Volvemos, esto es La Nocturna. Ya estamos de regreso y muchas veces el mayor de nuestros problemas somos nosotros mismos. Y con nuestras fallas, deficiencias, incluso hasta con nuestras cualidades y virtudes. Pero, Alex, hace rato estábamos al cierre del bloque pasado hablando de cómo hablabas del caso de Churchill y cómo no necesariamente una personalidad controversial, peculiar, puede bloquear el que logres grandes cosas. Sí. Pero también puede ser lo contrario, puede ser lo que evite que logres algunas otras. ¿Hasta qué punto crees tú que juega el papel, la personalidad, el temperamento, el carácter en esto? Y luego le das la palabra a nuestra psicóloga. Por supuesto, de entrada, si no tienes disciplina, pues aunque tengas una lista de propósitos de Año Nuevo, tu board bien bonito, ¿no? Ahí te levantes y lo ves todos los días, pues no vas a lograr nada, ¿no? Wishful thinking. En mi caso particular, no hay a lo mejor no hay, y lo admito, no hay unos propósitos escritos, pero sí hay una intención de seguir haciendo cosas bien o cambiar ciertas cosas, ¿no? Y pues la disciplina es a donde uno se enfoca, ¿no? En las diversas etapas de mi vida he estado enfocado en lograr tal o cual logro, ¿no? Sí. Ya sea dentro de un año, dentro de un mismo año solar o dentro de los mismos 12 meses o 18 meses. Sí. Y ahí estás, ¿no? Pero sí creo yo que si alguien va a decidir, ¿no? Si yo quiero tener mis propósitos de Año Nuevo, lo primero que tiene que asumir es la disciplina, ¿no? Sí. Y el sacrificio que tiene que venir con esas circunstancias, ¿no? ¿Y qué te parece si mejor en lugar de la palabra sacrificio le ponemos autolimitantes? Porque como que el sacrificio suena así. Duro, ¿verdad? Sí. Y además no es sacrificio si realmente el objetivo que quieres es tan maravilloso. Es una ganancia. Sí, claro. ¿Sí me explico? Entonces ya no es un sacrificio, es una autolimitación en vías de una mejora. No, me gusta eso porque pues, te guían de una manera más fácil a cumplirlos, ¿no? Claro. Sí, de sí. hecho, parte importante de cumplir un propósito es que identifiquemos que en torno a un objetivo general debemos identificar que muchos de esos comportamientos que queremos modificar constituyen hábitos. Y los hábitos se construyen a base de repetir un mismo comportamiento durante mucho tiempo. Anteriormente, que es un tema que tocamos en economía hace unas semanas, se tenía una visión más de largo plazo. La gente no buscaba el placer instantáneo, tenía la capacidad de poder poner metas de largo plazo y satisfacciones que se obtenían no a la vuelta de la esquina, sino en un plazo superior. Entonces, identificar que para poder construir hábitos que modifican el comportamiento de muy largo plazo requiere una compensación
en cada una de las etapas que vamos logrando. Vale. Entonces, para poder Es lograr una esa escalera. es una pequeña escalera que requiere también ese premio al esfuerzo y al cumplimiento de pequeños objetivos. Y si las personas, hablando de esta disciplina, son personas impacientes, son personas que buscan actualmente más la satisfacción inmediata que de largo plazo, entonces tenemos que ser conscientes de que probablemente vamos a tener que partir nuestros propósitos en pequeños hábitos que vamos modificando y que al lograr ese pequeño hábito, ese pequeño cambio, debemos premiarnos para continuar en la A disciplina. ver, Jorge Morán, entonces, por ejemplo, una falla o pues no una falla, sino quizá, no sé si llamarle error, es enamorarnos del resultado sin haber analizado el costo del proceso. ¿Es correcto? Exacto. Entonces, el tema es que lo que te tiene que gustar es el proceso, porque lo que se disfruta es el transitar de la vida, no el resultado. O sea, tiene que... O sea, yo no me puedo enamorar de un día, de decir, yo me estoy enamorando de el día en que yo ya pueda dominar y hablar fluidamente francés. Pero me meto a estudiar francés y digo, ay, está bien difícil. Y entonces eso puede ser una parte de lo que hace que se diluya el propósito. Porque no estás enamorado del esfuerzo que implica alcanzarlo, estás enamorado del resultado nada más. Y el tema es de que... Y que además lo viste en alguien más, ni siquiera lo viste en ti. Sí, está Porque qué demostrado tal que- si te ves soñándote, o sea, pudiendo pronunciar las primeras palabras en francés, y luego haciendo una frase, y luego a lo mejor un argumento, y luego una larga conversación. Entonces ahí, si te enamoras de Pero eso las requiere distintas... dedicación en estudio, esfuerzo, La disciplina constancia, la disciplina ahí está, porque acuérdate que la disciplina incluye todas las palabras que acabas de decir, comenzando por el hábito. Pues por eso se acaban los propósitos, cuando te empiezas a dar cuenta que, ay, yo no sabía que esto era lo que implicaba. Y lo que pasa es que está demostrado que la satisfacción que genera lograr un objetivo se diluye con mucha facilidad. Entonces, Sí, el objetivo es muy grande, pero ¿qué tal si le ponemos unos Exacto. objetivos chiquititos? Entonces Se es va como, construyendo. ups, ya lo hice, y ya lo hice, y ya lo hice. Porque si yo quiero correr un maratón, pues obviamente que yo, Elena, si quiero correr un maratón, pues tendría que prepararme como unos 2 o 3 añitos, porque tengo ahí unos temitas con mis rodillitas. Pero entonces tengo que, que lo voy a poner a 3 años, que pudiera ser posible, ¿ok? Tengo que cortarlo en chiquitos. Entonces, si yo nunca he corrido, porque la neta no me gusta correr, me gusta hacer ejercicio, pero no correr, tendré que decir, bueno, voy a caminar primero 5 kilómetros. Y luego, bueno, voy a correr 1 kilómetro. Y luego, bueno, voy a caminar 6 kilómetros y correr 1.5. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, pero me voy enamorando de las versiones que van logrando esto. y en cada Sin uno- perder Y en cada uno de esos procesos y hábitos que uno va formando, premiarse para poder encontrar la satisfacción en el continuar en este proceso más de largo plazo, porque si no, la disciplina tiene que ir de la mano para poder esta parte de satisfacción intrínseca, tiene que ir de la mano también de un premio. ¿Sabes, Ojo, Elena nada y más Jorge? acuérdate que el premio no puede ser algo que también te haga daño, porque qué tal si estoy rumbo al maratón y de premio me pongo no a hacer nada, solita me estoy ¿Sabes qué? saboteando. Me suena como los votos matrimoniales. O sea, tú llegas o sea, y hasta que la muerte los separe. Sí, claro, por supuesto. Y luego resulta que te das cuenta que el matrimonio es una construcción diaria. Claro. O sea, el vivir felices para siempre podrá ser el propósito. Pero lo que implica vivir felices para siempre es un trabajo Del diario que implica ver por qué lo elegí. y ¿no? que a veces dices, ay, ¿por qué lo elegí? Sí, pero hay que verle lo positivo, porque todos tenemos nuestro lado bueno, que fue del que te enamoraste, no te enamoraste de la peor Pero versión. tendemos a idealizar las cosas, incluso nuestras propias ideas de nosotros mismos, del que queremos llegar a ser, está también es una imagen idealizada. Sí, pero no hay viento favorable para un barco sin rumbo, lo dijo Séneca. Es verdad. Entonces, es muy estoica esa frase. el rumbo es el propósito y el día a día es lo que nos corresponde transitar con nuestros hábitos, nuestras decisiones, nuestro esfuerzo. o como Alicia y el conejo. Esa me encanta. Sí. Le pregunta Alicia al conejo para dónde camino. Y el conejo sabiamente le dice a dónde quieres llegar. Y ella le dice a algún lado, camina, te juro que vas a llegar. Sí, entonces por eso es bien importante saber a dónde voy. ¿Para qué? Exacto, por eso en terapia, o sea, yo a mis pacientes les digo, bueno, ¿cuál es tu propósito? O sea, si te quedaran 5 minutos,
¿qué quisieras ver de ti? Y entonces de ahí partimos y nos devolvemos al presente, de ese super futuro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos que el barco tenga rumbo. Creo yo que la única forma de poder alcanzar esa visión de túnel, ¿no? Es a través de no diría una motivación, sino perseguir un objetivo con motivaciones religiosas. Eso es lo que yo creo. ¿En qué sentido? En que si nos tomamos hacia la historia, las grandes personas que transformaron la humanidad, hay uno que no puedo decir el nombre, pero era una persona muy mala ya, austriaco, que hizo muchas cosas. Dibujaba el vato. ¿Qué? Dibujaba el vato. Era pintor, lo rechazaron y El que tenía un bigotito aquí. y no pintó me de sangre Europa, Sí. pero bueno, Que una hacía obra unas cosas así medio... Es correcto. Cuando tú analices sus discursos, él hablaba de la divina providencia y de otras. Él sentía que él lo estaba movilizando, que era un elegido. que él era simplemente parte de un plan que estaba más allá de él mismo. O por ejemplo, cuando tú ves los terroristas extremistas, ellos están ultra motivados por algo que los sobrepasa y son capaces de pasar las peores situaciones humanamente posibles para poder alcanzar eso. O sea, sí creo que lo que voy con esto es que sí se requiere cierto grado de fantasía un poco enfermiza para alcanzar algo que nunca vas a alcanzar, y creo que lo peor que te puede pasar es que lo alcances algún día, porque no todas las motivaciones también son lo más sanas del mundo. O sea, yo no creo que todos los objetivos sean que digas tú, bueno, imagínate que yo Imagínate quiero... Bin Laden, ¿no? Bin Laden, Bin Laden. Nuevo, O sea, ¿no? En el 99. Oye, era un hombre bastante enfocado y motivado por sus resoluciones. O sea, entonces ahí sí creo que... Pero no era libre. Sí, no, O sea, puesto que no estaba su vida enfocada a salir en la verdad, la bondad y la belleza. Fíjate que lo que más me da risa de todo el tema de los extremistas es que existe este de que no, un niño, que lo decía esta chavilla Malala, ¿no? Un niño que abre un libro nunca va a tomar un arma. Bin Laden era médico, o sea, Sí. los líderes de Al-Qaeda eran ingenieros, o sea, Sí. ¿sí me explico? O sea, no, creo yo que todo este tema del nivel académico, con la conciencia que tengamos o todo, creo yo que tampoco está tan claro qué es lo que... Yo sí creo en los planes divinos, ¿eh? Sí. Yo sí creo... Hay cosas que dices, bueno, a ver, todo el día de hoy podía ser diferente porque hay miles y miles y miles de factores que pueden chocar con lo que quiero. Sin embargo, sigo en el camino. ¿Por qué? ¿No? O sea, por eso me refería más o menos con esta noción religiosa de un propósito que... Tú puedes pensar si es ambiguo o alguna entidad te lo está pidiendo, ¿para qué? ¿Con qué propósito? No sé, la verdad es que está muy, muy locochón todo el tema. Demasiado, Rebo. Yo, pero... por ejemplo, discrepo de ti, porque yo no soy un hombre de fe, yo soy un hombre de razón. Entonces, sí me parece que entiendo que mucha gente tiene motivación religiosa porque, pues bueno, la mantiene Claro. por decisión propia o por cultura, por imposición, Sí, claro, lo que claro. tú quieras, ¿verdad? Y esas motivaciones religiosas que pusiste como ejemplo, pues las dos son negativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede haber motivaciones religiosas positivas, ¿no? Dentro de los mismos hombres de la Iglesia Católica que en algún momento fueron santos o construyeron algo interesante. Ahorita se me ocurre Santo Tomás, ¿no? Que es el santo de los políticos, hasta donde tengo entendido, ¿no? Y el PAN lo festejaba cada santoral que le tocaba a él, pero bueno, o sea, creo yo que... Y era de razón, porque es el de ver para creer. ¿no? pero Yo no, necesitaba pero no evidencia. dejaba Ay, de qué tener... chistoso que Sí, estuviste pero no pensando dejaba en ese Santo Tomás, porque yo estaba pensando en Tomás de Aquino. No, y el santo de los políticos es Tomás Moro. Tomás Moro, sí. Tomás Utopía. Sí, El de de Utopía. El de la utopía. Tomás Moro, sí. El que Sí, son se más, escabecharon en Inglaterra. Finalmente son más los políticos que siguen eso, que obviamente son los de derecha, a los santos cristianos, los católicos, sí tienen más identidad con... Pero fíjate algo bien curioso, y es el caso de un filósofo del siglo XXI, que probablemente Elena conozca más su trabajo, es Jordan Peterson, que empezó, ¿cómo no? empezó como ateo, empezó las como una 21 persona... reglas. Es exactamente las reglas para... 12 reglas, vivir. ahí tengo el libro. caos y acá. el orden, ¿no? Sí. Entonces, últimamente ha encontrado, a partir de realmente reflexionar sobre cómo transitar este orden y caos en el que nos toca vivir, y obviamente habla de propósitos, una vez más, habla de reglas que nos permitan
lo que antes era dominar el carruaje, ¿no? De los deseos y de la razón. Sí. Era poder transitar entre el orden y el caos a partir de deseos, pero ha encontrado en la religión, o sea, un fundamento ya a nivel filosófico que refleja justamente que la motivación de ser mejor no está peleado con una idea religiosa, diría Borrego, pero también que trasciende a la propia fe. Es decir, entonces, probablemente una parte importante de la generación de hábitos y de los propósitos que nosotros nos formamos tiene que ver con, aunque está oculto, ese idealismo de desear una mejor versión nuestra, Sí. y también hacia la sociedad. Y cuando eso no entra en conflicto, es mucho más sencillo lograr esos propósitos. Es probablemente el propósito de alguien que desea el mal encuentre mayor confrontación de alguien que desea el bien. Es decir, desear el bien puede generar en el tránsito hacia lograr el objetivo mucho mayores satisfacciones, a pesar de que esa satisfacción no sea inmediata. Decía por ahí de que la idea romantizada, por ejemplo, de lo que es el amor, involucra placer, involucra satisfacción, involucra felicidad. Sin embargo, el que una madre esté al lado de la cama de su hijo enfermo, incluso terminal, es una manifestación de amor que no tiene que ver con esa idea del romanticismo. Lo mismo pasa con los buenos propósitos. Los buenos propósitos a lo mejor conllevan sacrificios, conllevan costos, pero el bienestar general final de lograr ese objetivo pudiera ser compensado, y por eso es importante crear disciplina, premiando y reconociendo esos pequeños modificaciones que generan hábitos, y los hábitos comportamiento y el comportamiento carácter. Jorge, voy a tomar esto como base para el siguiente y último bloque, porque sí nos gustaría mucho detenernos un poquito a reflexionar sobre el propósito como un compromiso que hacemos con nosotros mismos y qué pasa en nuestra mente, en nuestra autoestima, en eso que ahora le llaman el amor propio, cuando fallamos, cuando le damos prioridad a la autoindulgencia, no lo voy a hacer, total, X, voy a romper la regla. Pero, ¿qué pasa? Tiene una repercusión en la confianza que tenemos hacia nosotros mismos. Volvemos, esto es La Nocturna. Bien, cuidado con lo que uno se propone. Dicen que hay que tener cuidado con lo que uno pide, pero hay que tener más cuidado con lo que uno desea. Pero hay que tener cuidado con lo que uno se propone, porque también he escuchado en alguna parte que no hay peor traición que traicionarse a uno mismo. Entonces, pues cuando uno hace un voto de confianza, de aspiración para ser una mejor persona, que es ni más ni menos que nuestra principal responsabilidad, ¿qué pasa cuando nos fallamos? ¿Te parece si empiezas con esto desde el punto de vista de la psicología y luego vemos lo que significa no tener esa disciplina para aumentar nuestro capital como seres humanos? Sí, claro. El tema es que cuando nos fallamos a nosotros mismos, a veces el autocastigo, y volvemos a lo que decías del autosabotaje, no nos permite. Pero se nos olvida una parte bien importante. Somos solo humanos. Y el tema del ser humano es maravilloso porque el ser humano, al ser solo humano, se va a equivocar. El tema es retomar el camino. Independientemente. La cosa con la confianza. No importa cuántas veces tengas que empezar de nuevo. Es que esa es la maravilla del ser humano. O sea, por eso me encanta, vernos como seres falibles. Somos falibles. O sea, y te lo dice una perfeccionista en Reforma. Te conozco desde chiquita. Una perfeccionista en Reforma. ¿Por qué? Porque si no, el tema es que te vuelves tan estricta que te vuelves amargada y amargosa. Eso no significa que no trato de ser mejor, pero con otro giro. Pero, por ejemplo, ser autopunitivo, el autoflagelarte porque fallaste, o sea,
Me vuelve amargada y Hay un amargosa. daño en eso. Amargada y amargosa. Y ahí entra una parte filosófica de un mensaje malentendido. ¿Cuál es, Jorge? Cuando a Jesucristo se le aproxima a un fariseo y le dice, maestro sabio y bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús obviamente entendió el sentido de la pregunta y después de decirle, no sé por qué me dices sabio y bueno, pero ahí te va, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ujú. Creo yo que ahí está la esencia de lo que acabas de decir del automaltrato. En esa frase no se dice amarás a tu prójimo por encima de ti mismo, ni a pesar de ti mismo, ni sacrificándote tú mismo, Es sino igual. como a ti mismo. El amor hacia los demás comienza por el amor hacia uno mismo. Si uno no es lo suficientemente indulgente, comprensivo, aceptado, piadoso consigo mismo, ¿cómo aspiramos a serlo con los demás? Creo yo que la esencia de un propósito está precisamente en la construcción, primero que nada, de una mejor versión de mí mismo, que tenga esa capacidad de amarme más, aceptarme más, para poder entonces aspirar a amar al otro, aspirar a otro y cambiar mi entorno. Entonces, esa flagelación, ese castigo por no lograr los objetivos, lo único que nos muestra es una desvirtud sobre la capacidad que tenemos de cambio y de resiliencia hacia modificar, una vez más, pequeños hábitos que nos lleven a amar nuestra mejor versión. Ahora, si no honro las promesas que me hago a mí misma, es muy probable entonces que yo sea propensa a fallar en cualquier promesa que le haga al prójimo. Hijo, eso. Probablemente sí. Espérame, porque tiene que ver con el tema de cómo estás juzgando al mundo con tus ojos y entonces juzgas a los demás cuando eres tan estricto con esa misma medida. Entonces, si yo no estoy cumpliéndome a mí mismo... Si soy laxa conmigo mismo, voy a ser laxa con lo que prometan los demás. Y no solo con lo que le prometo a los demás, sino que le voy a permitir a los demás que también sean laxos. Entonces vamos a acabar viviendo en un mundo demasiado laxo. Eso no significa que nos tenemos que ir al otro extremo. No, todo con equilibrio. La virtud está en el equilibrio. La virtud está en la media. Aristóteles. Sí, pero es que, mira, yo, fíjate, una fobia, no fue una fobia, sino una circunstancia personal mía que siempre me genera mucho conflicto, es que todo este tema es bien cíclico, porque ¿qué es lo que hace que una persona esté bien en un día con día? Que sabes que tus familiares están a salvo, que acabas de comer. Entonces, hay una lista y un número de cosas que tú tienes que darle check. Sí, la pirámide de Maslow, eran las básicas. Bueno, va la pirámide de Maslow, ¿no? O la de Maxwell. El tema es que hay momentos donde sí alcanzas a que esté en plenitud esa pirámide. Cuando yo la alcanzo me empiezo a preocupar de, ahí viene algo malo. O sea, ya lo completé, falta, lo que sigue es que se descomplete de algún lugar. Entonces andas viendo a ver en dónde, Está el punto de dónde frágil. se va a descompletar ese tema. Creo yo que volviendo al tema de los propósitos que decías, que a veces te autoflagelas, yo en Te mi, castigas por no en cumplir. mi experiencia, más que autoflagelarme, terminas realizando un comportamiento que querías cambiar, pero ahora más acentuado porque te sientes incapaz de cambiarlo. Te pongo un ejemplo. Vamos a las dietas, ¿no? Todo el mundo nos sentimos... Rompí la dieta, volví a poner un ahí va. cigarro, me eché una Pero fíjate, muchas veces, ok, quiero mejorar mi dieta. En lugar de empezar a limpiar tu dieta gradualmente, quitando cosas, no, ya mañana, nada, pura lechuga y atún, ¿no? ¿Qué hace la gente? No, puro... ¿Qué va a No va pasar? a jalar. ¿Qué va a pasar? No va a jalar. ¿Por qué? Es insostenible. Dale, Obviamente, porque no fue realista. bueno, ahí está. Pero dale tú 3 días, la persona esa no va a aguantar y va a regresar ahora con culpabilidad a hacerlo más, a comer peor, ¿no? Bueno, porque además fueron 3 días de restricción. Claro, ¿Se por imagina la supuesto. cantidad de hambre Entonces, que tiene la barriguita? Sí creo que hay, mira, más para darle un poco de forma a toda la idea que estamos platicando, sí creo que hay que tener propósitos, a lo mejor motivados por tal X o Y razón, usted ponga ahí lo que quiera,
tenemos que ir caminando hacia él como una luz en el horizonte que vamos a alcanzar un día, ¿no? Tengo la palabra que estás buscando y que surgió aquí de manera así fortuita. Virtuosos. Propósitos con virtud. Y que sean específicos, medibles, tangibles, bueno, tengo unos no tan virtuosos, pero ¿sí me explico? Pero en general son en torno a construir una mejor versión. Entonces, la virtud por encima del vicio esa es la alternativa. Pero ponle la palabra virtud no en el sentido religioso, porque, o sea, sí, no. Oye, pero ¿qué pasa? Sino en lo que es bueno en sí mismo, por sí mismo. Pero ¿qué pasa? Oye, Susana, ¿y qué pasará cuando esa virtud es mejorarte a ti mismo para alcanzar un estado donde llenes tu sentimiento de soberbia y decir soy mejor que los demás? Bueno, es que la soberbia no es virtud. Sí, es que no, ¿qué? Es que sí puede haber un propósito no virtuoso, a lo mejor más mezquino, si lo quieres ver así, en función de competitividad. Es que hay algo muy... pero ¿crees que de verdad, ¿crees que eso, te va a hacer una persona más amable? Creo que puedes llegar a un punto de decir, a ver, mira, a pesar de tus defectos y de que me estás diciendo, yo estoy siendo amable contigo. Y eso es como que un tipo de superioridad, de sentirme superior. Espérame, vamos a ver, ¿en dónde estás, con qué contexto estás usando la palabra amable? Porque yo lo estoy usando en el sentido de, o sea, amable de, o sea, yo tengo que ser una persona tan generosa y comprensiva con los demás que entonces me vuelvo amable. Porque me es más fácil que el otro quiera estar conmigo porque soy fácil, ¿sí? A eso me refiero, no que tú ames, sino yo me vuelvo amable. Sí. Porque soy dulce, porque soy comprensiva, porque soy serena. ¿Me explico? Entonces los demás se te acercan porque eres amable. Sí. Tienes ese don que hace que el otro se te acerque. Pero si eres soberbio, no hay forma en que seas amable, aunque tú cumplas la función social de ser... En apariencia, claro, de ser... O sea, es como que no es real. Exacto. Vas a como actuarlo, ¿no? Al contrario, ahuyentas. Ok, sí, puede ser. Porque hay una energía que cada uno tenemos, que está en equilibrio o no está en equilibrio, y a final de cuentas eso tiene que ver con la palabra que uso de amable. Qué complejidad tan desgraciada, ya habíamos miles y miles de millones, ¿para qué tanta complicación, verdad, con tantos seres humanos? Ay, pues porque ¿para qué lo hacemos fácil si difícil es bien divertida la película? No. Pues mira... Yo quisiera entrar un poco ahorita en un tema que va un poco a este... tema generacional, ¿no? De si la disciplina es parte relevante y sobre todo el largo plazo o el mediano plazo es parte importante de los proyectos de año nuevo. ¿Qué tan difíciles son para los jóvenes centennials, ¿no? Llevarlos, cumplirlos, ¿no? Es que les falta disciplina porque ni siquiera han entendido el meollo de la palabra, o sea, la raíz de esa disciplina que tiene que ver con, o sea, como la ciencia del orden, ¿nos das cuenta? O sea, desde ahí. Entonces, ¿vivimos en orden? ¿Tengo orden? O sea, yo estoy ordenado, mi pareja, si tengo pareja, y yo estamos en orden, mi familia está en orden, mi pequeña comunidad está en orden, el mundo que me rodea está en orden. ¿Te das cuenta cómo, o sea, comienza desde uno para que haya orden? El tema es que los jóvenes, o sea, en general, no, o sea, voy a generalizar porque... Como generación, ¿verdad? Sí, son así. Sí, o sea, es como la satisfacción inmediata, pero ¿qué tanto esa satisfacción inmediata tiene que ver con esa desesperanza? O sea, donde ven que el futuro es negro, pero es que todos los futuros, todas las generaciones fueron negros. Claro. El tema es que ellos creen que ahora descubrieron el hilo negro de la desesperanza. Sí, pero bueno, hijo, acá, me gustaría añadir un comentario con eso, y ahí es donde creo yo que lamentablemente vivimos en un entorno donde los jóvenes están totalmente desesperanzados con el futuro, el calentamiento global nos va a acabar y esto nos va a acabar y todo nos va a acabar. O sea, es que si hablas así, es que es bien mal, la sociedad todo está mal. La familia tradicional, papá, mamá y esto, olvídate de tipos de matrimonio. ¿Cómo que cosas familiares? No, hombre, no. El tema es la destrucción total de la familia, la relatividad moral, ya hay hasta relatividad de todo. Y por eso buscan esos satisfactores aquí y ahora. Claro, por supuesto. Pero paradójicamente ocurre
cuando las expectativas de vida están en los niveles más altos Que- históricos. históricos, sí. Por supuesto, porque este tipo de ideologías se gestan en los lugares más privilegiados, Sí. en los lugares donde viven en una burbujita. Es más, yo te aseguro, eso, ay, es que estoy muy deprimido. A ver, compadre, vete allá a Cerralbo, Nuevo León, y pregúntale al viejo que se levantó en la mañana a cuidar sus gallinas y a limpiar el mugrero que dejaron los animales, a ver si tiene tiempo para deprimirse, y nos vamos a dar cuenta que esta generación... Es de mentes desocupadas. No, claro, por supuesto que es de mentes desocupadas. No hay mayor privilegio para la mente humana que estar deprimido. Por eso los artistas, los famosos, que tienen todo en exceso, se andan deprimiendo y se andan ahí Porque eso matando. demuestra que tienen todas sus necesidades resueltas y no Claro. tienen por qué luchar. Es correcto. Tiempo. Nada más acuérdense que dentro de la depresión, o sea, hay un desbalance en los neurotransmisores. Entonces, no podemos echarle la culpa solo al medio ambiente y al que tienes todo resuelto, sí o no. Ok, también hay una parte de la depresión, endógena. de la depresión que es biológica. Está chiflado, hombre. Ok, sí, pero tú estás hablando, espérame, del tipo de depresión que tú estás hablando es una depresión, o sea, que tiene que ver existencial, porque tiene que ver con falta de sentido, Ah, con falta claro, de no, propósito. ya. No, Es no que me médico, no levanto, médico. tiene que ver con que me levanto y me desocupo. Oye. Pues entonces ocúpate en algo. Sí. Porque Claro. el ser humano está hecho para trabajar, para soñar y para ir en búsqueda de eso. Y volvemos al ejemplo que dijiste tú del alado, o sea, de ese carro que tiene que estar controlando instinto, inteligencia y posibilidad, ¿sí me explico? O sea, mi voluntad es la que tiene que controlar los carros. Pero se necesitan los dos carros. Bueno, en este asunto hay libros, por ejemplo, como el que está titulado Una vida con propósito. El asunto de la frase esta tan famosa que dice: la visión sin acción es un sueño, pero la acción sin visión es una pesadilla. Entonces tiene que haber eso que hablabas hace rato, una meta, pero con una escalera en donde disfrutes el transcurso del proceso, porque la vida, como dijiste, es un proceso en sí misma, ¿no? Así es. Y acuérdate, como dice Víctor Frank, que la frase en realidad es de Nietzsche, es cuando tienes un para qué encuentras los cómo. Cuando tienes un para qué, Encuentras los cómo. Y el para qué es ese sueño. O sea, ¿a dónde quiero llegar? O sea, sueña allá. es ese destino del que hablas. Pero pon los pasos desde ahorita para llegar allá. Y si te quedas en el camino, no importa, ibas para allá. Y si en el camino a la mitad me di cuenta que no era para ahí, pues recalibra y cámbiale, no importa. Ahora, vete a saber cuántos obstáculos necesitas enfrentar para saber que no es por ahí. Porque a veces dices, no te rindas, a veces te tienes que rendir. Así es. A veces tienes que decir, no es por aquí, la vida se está encargando, el universo, lo que sea, los archivos akáshicos. Pero volvemos, acuérdate de... de... Que por ahí no es. Recuerda, la palabra libertad tiene que ser bien, verdad, bondad y belleza. Si no, no es libertad. A ver, otra vez. Bien, verdad, bondad y belleza. Bien, verdad. Bondad y belleza. Entonces, chécate si todo lo Esas que son las estás virtudes de soñando, las que hablabas. deseando, o sea, está Sí, enfocado a... La construcción de una mejor versión tiene que estar en torno a lo virtuoso, que nos aleja del vicio, que es la contraparte, ¿no? Que justamente tratamos de evitar y tratamos de superar para construir una mejor versión. Muy aristotélico lo que acabas de decir. No hay que irse de la vida ni tomado. No, ¿cómo decía? ¿Cómo es la frase esa? No hay que irse... algo así como que no te vayas borracho, pero tampoco te vayas con las ganas. ¿No? O sea... O sea, que volvemos al justo medio. el medio. El problema es, bueno, cada quien batalla. Yo no... Bueno, que viva Aristóteles y que este programa haya cumplido el propósito para el que lo planeamos y que le invite a servir su propio camino, a seguir su propio camino y sobre todo esperamos nosotros también tener el propósito de poderle servir en todo este año 2025 aquí en La Nocturna con los mejores contenidos. Hasta pronto, cuídense mucho, pásenla bien. Elena, gracias. Jorge, gracias.